El juicio por corrupción contra el legislador hispano más poderoso del Senado está en marcha. El senador demócrata Bob Menéndez de Nueva Jersey se está enfrentando a 16 cargos que incluyen conspiración para cometer un soborno y conspiración para obstruir la justicia. Los fiscales afirman que Menéndez y su esposa Nadine ayudaron a varios empresarios de Nueva Jersey a obtener lucrativos contratos con funcionarios egipcios y cataríes. El incentivo supuestamente implicaba sobornos ilegales que incluían lingotes de oro, dinero en efectivo y carros de lujo. La pareja también está acusada de intensificar e influir en las investigaciones sobre estos empresarios y sus socios. Bob Menéndez también se declaró inocente. Adriana Vargasino, presentadora principal de nuestra estación local Univisión 41 en Nueva York, ha cubierto ampliamente esta información sobre el senador Menéndez y esta mañana nos acompaña para hablar del tema. Adriana, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, Elian. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Adriana. Vamos a hablar de Bob Menéndez. Es una figura importantísima para los hispanos en Estados Unidos y especialmente para el Partido Demócrata. Pero, ¿qué nos puedes contar acerca de quién era Bob Menéndez para los hispanos en el área triestatal? Pues Elian, sin lugar a dudas, una de las estrellas fulgurantes, obviamente, del Partido Demócrata a nombre de los hispanos, uno de los hombres que llegó más alto, incluso llegó a ser el presidente del Comité de Relaciones Exteriores, un comité muy poderoso allí en el Senado Federal, un hombre que tuvo una carrera de cerca de 3 décadas, un poco más, comenzó en el año 93 en un cargo que tenía básicamente representación local digamos, algunos de los distritos más importantes de New Jersey. Poco a poco fue escalando y este es su tercer periodo como senador federal, insistimos, una voz muy sonora, dijéramos, en términos de migración, una de las voces para muchos de la comunidad hispana más representativas allí por dar la batalla, aunque no necesariamente de forma fructífera, alrededor de una reforma migratoria. Y bueno, lamentablemente este hombre de origen cubano-americano envuelto nuevamente en un episodio de corrupción, hace apenas unos años había resultado ya libre, dijéramos, de un proceso que no dio frutos porque no hubo en su momento unanimidad de parte del jurado, entonces se declaró como no válido dicho juicio, pero hoy por hoy encarando que según los fiscales del caso sería un caso escandaloso realmente de corrupción en la política reciente de los Estados Unidos. Así es, y Adriana, lo apuntas muy bien. Nuevamente, quien era uno de los más prominentes líderes hispanos en el país, nuevamente se ve enfrentado a la justicia. Ahora estamos hablando de 16 cargos en su contra que incluyen corrupción, obstrucción de la justicia y además el caso es dantesco, parece una telenovela, vemos lingotes de oro, autos de lujo y detalles que realmente son sorprendentes. ¿Qué podemos esperar de este caso si lo comparamos con el anterior? Un poco de todo lo que tú decías, Elian. Hemos visto incluso imágenes, pues también han dado la vuelta en diferentes medios de comunicación de esos lingotes, 13 en total, allí en el closet de su casa, en este suburbio de Englewood Cliffs, muy bien privilegiado, dijéramos, una zona muy conocida de New Jersey, además un auto de lujo, cerca de $500,000 en cash. Incluso esa imagen que le dio la vuelta también a diferentes círculos políticos de esa chaqueta, la chaqueta como miembro del caucus hispano del Senado de los Estados Unidos y sobre ella estos dineros, aparentemente billete que estaba también puesto dentro de sus bolsillos. Y el caso pues ha tenido muchos ribetes. Hoy los propios fiscales, a lo largo de la semana los fiscales dijeron que este era un hombre, los fiscales que lo acusan obviamente, que era un político, un senador a la venta literalmente y que fue tan poderoso como corrupto. La defensa utilizó la estrategia de culpar básicamente a Nadine, su esposa, pintarlo a él como un hombre que no sabía lo que estaba sucediendo a sus espaldas, una señora que además pues ha tenido que enfrentar un proceso diferente por cuenta de un cáncer de seno en estado 3, que lo revelaron también la semana pasada. Por esa razón su juicio no es combinado y la defensa por lo pronto lo que trata de hacer es decir que Menéndez no sabía que realmente todo esto ocurrió con una persona con la que él tenía de alguna manera una vida paralela pero dividida, él viviendo en Washington, ella en New Jersey, obviamente que no tenían ni siquiera en común la cuenta de los celulares, cuentas y estados financieros diferentes y que aunque él sabía, por ejemplo, que ella heredaba por razones de familia, ella es proveniente del Líbano, algunos dineros o alguna riqueza, dijéramos, en lingotes de oro, que él no se imaginó ni sabía tampoco que supuestamente ese dinero provenía de algunos de estos 3 empresarios de New Jersey con los que están ligados en este proceso. Realmente es escandaloso, dijéramos que hay muchos elementos aquí que vamos a seguir viendo, entre otros, insistimos, esta primera línea de la defensa que insiste en que todo el caso tiene que ver más con una decisión que tomó su esposa y que él como senador no estaba enterado de lo que estaba sucediendo. Por supuesto. Y ahora hablemos del escaño que ocupa Bob Menéndez. Él ha dicho
que no ha hecho nada malo y que no tiene por qué, de cierta manera, retirarse de la vida pública. También informó que en noviembre busca la reelección. El Partido Demócrata ha sido precisamente señalado por esta situación. Muchos de los líderes demócratas están pidiendo su renuncia. Pero quisiera preguntarte, ¿qué dice el pueblo de Nueva Jersey? ¿Qué dicen esos residentes del área triestatal cuando escuchan que esta situación se está suscitando y que esta figura tan pública, tan polémica, no quiere retirarse, sino que busca la reelección en noviembre? Sí, Eliana, al respecto, fíjate que Menéndez cautiva, obviamente, y tiene un enorme electorado, un grupo de personas que le han seguido desde hace décadas, como lo decíamos, por lo menos 3 décadas, y muchos de ellos le dan el beneficio de la duda, de esperar qué va a suceder. Sin embargo, recordemos que ya en este mes de junio vienen las primarias demócratas aquí en New Jersey y Menéndez no está incluido en esta balota. Son 3 contendientes diferentes. Hubo llamados no solamente del gobernador Phil Murphy, también de su senador junior, como le dicen aquí, Cory Booker, el segundo senador por el estado de New Jersey, para que diera un paso al costado. Finalmente, Menéndez lo que ha dicho es que si es bien librado, si sale bien de este juicio, en noviembre aspiraría como independiente una vez más a ese asiento en el Senado. Viendo las cosas como están, el panorama político, obviamente allí en esa Cámara Alta, cómo están de complicadas las cosas para los demócratas, habrá que ver finalmente qué sucede. Pero por ahora lo que ha dicho Menéndez es, él sostiene que hay una inocencia que él lo va a lograr probar a través de este juicio y en buena medida también ha dicho que él se siente perseguido por cuestiones de raza, por su condición de hispano, de orígenes humildes y según lo dijo textual, fueron sus palabras, que él sabe quiénes son esas personas que han hecho esta campaña contra él, pero que él insiste es inocente. Adriana, pues te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta mañana en Al Punto. Siempre un gusto, Eliana. Un saludo desde aquí. Muchas gracias.